1 de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Dice allí: esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca, solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Amén y amén. El contexto que viene hablando es que Jesucristo, habiendo resucitado, se presentó delante de los espíritus encarcelados, dice allí la palabra. Estos espíritus, dice pues el versículo 20, esos son los que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo. Hermanos, yo quiero contarles algo fundamental, que es entender que el problema de la humanidad, el problema del cristiano, es la desobediencia. Es decir, el problema más grande que tenemos no es los pecados, porque en términos de resolución, Dios ya solucionó ese problema, nos limpió de los pecados. El problema realmente que tenemos es la desobediencia. Es la desobediencia. Somos desobedientes primeramente a nuestros padres. ¿Por qué? Porque no consideramos a los padres como superiores, sino que los hemos bajado de nivel. Y eso tiene que ver con lo que sucede en la sociedad de este momento, en la actualidad, cómo el mundo nos está educando a través de los distintos medios, sobre todo las redes, a que bajemos de nivel. Comenzamos por pensar que los padres son viejos, tontos, porque como no entienden mucho de la tecnología como la entendemos nosotros, entonces en realidad lo que estamos diciendo es que no saben, que no tengo que prestarle atención, que no tengo que respetarlos, que no tengo que honrarlas. Ese es el mensaje que viene desde el mundo. Entonces empezamos por desobedecer, por deshonrar a los padres. Paso siguiente, obviamente, Dios Padre cae en la misma categoría, porque si no puedo obedecer a quien veo, ¿cómo voy a obedecer al que no veo? Entonces, inmediatamente viene la desobediencia al Padre, a Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje que viene del mundo hizo que bajemos el mensaje que viene de parte de Dios. Es decir, Dios dijo que el primer mandamiento con promesa era honrar a los padres. Segundo, Él dijo que Él ama más la obediencia que las ofrendas o sacrificios. ¿Qué es lo que el mundo te dice? Todo lo contrario. ¿Qué es lo que la religión te dice? Todo lo contrario. Es decir, en otras palabras, estamos cayendo porque no estamos obedeciendo. Y aquí la palabra dice que hubo allí espíritus encarcelados, que esos son los que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo. Estos fueron los que desataron el terrible diluvio. Luego dice, cuando Dios esperaba con paciencia mientras que Noé construía el arca, es decir, en el tiempo de Noé. De eso quiere decir. Quiere decir que en el tiempo de Noé hubo espíritus que desobedecieron a Dios y provocaron un terrible diluvio. Miren, si el diluvio lo hubiese mandado Dios, que es una especie de entre letras que muchos creen, sí, porque el diluvio que mandó Dios, Dios no mandó diluvio. Vamos a aclarar esto. Dios no mandó diluvio. No fue Dios el que mandó el diluvio. Dios no se agrada de que las personas se ahoguen. Lo que sucedió es que, dada
la actitud de las personas que vivían en ese tiempo, Dios no pudo evitar que venga un castigo, que venga una consecuencia de ese desorden, de esa desobediencia. Y entonces los demonios, los espíritus desobedientes, provocaron un diluvio que para Dios, dice aquí la palabra, es terrible, fue terrible. Y todo lo que pudo hacer es buscar a un hombre obediente y una familia obediente. Y cuidado con esto, a un hombre obediente, pero a una familia obediente, porque tranquilamente, conforme a lo que dije al principio, su familia podría haber dicho: papá se volvió loco, papá está viejo, no sabe lo que hace, no conoce, no entiende, ¿qué le vamos a hablar si no entiende? Así que dejémoslos de costado y avancemos nosotros en lo que sabemos que está bien, en lo que entendemos que nos gusta, en lo que queremos alcanzar. Y lo hubiesen dejado de costado. Pero ese no fue el caso de la familia de Noé. Por el contrario, dice que eran 8 personas la familia. Entonces, lo que sucedió es que todos ellos honraban a su padre, lo tenían como el hombre, el que gobernaba su casa bien, lo tenían como una persona sabia. Y cuando Noé trajo esto, tenemos que preparar un arca en medio del desierto, en un tiempo en que nunca había llovido. Él dice, tenemos que preparar un arca porque va a venir una lluvia muy grande que va a inundar todo. Ellos no dijeron, te volviste loco, papá. Es una locura. ¿Cómo pretendés que hagamos semejante cosa? Se van a reír de nosotros. Van a pensar que somos todos locos, se van a burlar. Así que no pensamos obedecerte. No, por el contrario. Su familia dijo, si esto es lo que tú dices, sabrás por qué. Si Dios te lo mostró es porque tú eres la cabeza de la familia y Dios le habla a la cabeza. Entonces te seguimos, nos sujetamos a lo que tú dices y te seguimos. Y juntos construyeron un arca. Y cuando terminado de construirla, ese diluvio vino y fueron los únicos 8, las únicas 8 almas, hombres, mujeres que se salvaron, que no perecieron ahogados en el diluvio. Esto es algo tremendo. Este pasaje está hablando de obediencia y desobediencia. De eso habla este pasaje. Por eso quise traerlo. Y dice, el agua del diluvio simboliza, me encanta esto porque lo dice con todas las palabras, simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Aquí hay una tremenda verdad también. Acá no está diciendo que el bautismo en agua nos salva. Lo que dice es que ese bautismo es un acto de obediencia que nos lleva a limpiar nuestra conciencia, nos lleva a una conciencia limpia delante de Dios, porque obedecemos a Dios a ir a las aguas a bautizarnos. Podríamos decir también que es una tontería, que es esto de meterte en el agua, que te bauticen, que te metas ahí. Pero la obediencia limpia nuestras conciencias delante de Dios. Y eso es un acto de obediencia, porque Dios mira la obediencia, porque Dios está interesado en tu obediencia. No en cuánto dinero le das, en cuánto te sacrificas, en cuánto haces. No, en tu obediencia. Entonces, acá está hablando y sigue hablando de obediencia versus desobediencia. Y termina diciendo, y es eficaz. ¿Qué es eficaz? Todo esto que estamos haciendo, la obediencia, el bautismo, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, el poder para que nosotros lleguemos a la salvación radica en la resurrección de Jesucristo, quien obedeció hasta la muerte y muerte de cruz.
Entiende el mensaje. Este pasaje es poderosísimo. Este pasaje es algo maravilloso. Estamos hablando de un pasaje que nos llama a la obediencia, nos llama al respeto, nos llama a la honra, nos llama a considerar a nuestros padres, a nuestros mayores, a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a Dios mismo. Nos llama a esa obediencia, a ese respeto reverente, a esa honra, porque es el orden que Dios fijó, es el orden que Dios estableció, es el orden que Dios espera. Pero el mundo te está llevando hacia otro lado. Los hijos poniéndose por encima de los padres, los hijos diciéndole a los padres lo que tienen que hacer, burlándose de los padres, deshonrando a sus padres. Los hijos tomando el lugar que le corresponde al padre de cabeza de familia, desplazándolo simplemente porque el mundo le dice que son viejos, que no saben, que no entienden. Y la palabra mágica es tecnología. Queridos hijos, todos somos hijos, así que le hablo a todos. Aun cuando seas muy sabio, muy entendido, en la tecnología, solo tienes eso. Conoces tecnología, sabes usar tecnología, pero eso no te hace sabio. La sabiduría tiene que ver con otra cosa. Pero tú crees que porque ahora te encajaron la tecnología como el Dios de este mundo, ahora tú eres más capaz que tus padres. Y ahí entonces caes en el peor de los hechos que puedas cometer, porque el pecado te lo limpiaría la sangre de Cristo, pero la desobediencia no puede, porque la desobediencia te pertenece a ti, porque Jesús ya obedeció hasta la muerte. Te toca a ti imitarlo, te toca a ti seguirle, te toca a ti imitar su manera de vivir en obediencia a su Padre y haciendo lo que su Padre decía. Así fue Noé, así fue la familia de Noé, pero así no fueron los espíritus desobedientes. Así no fueron los que terminaron encarcelados en lo más profundo de la tierra. Yo no sé dónde quieres terminar tú, pero acá hay dos posiciones bien claras. Una, desobediencia y terminar encarcelados en lo más profundo de la tierra, si usted quiere, llámele infierno. O la obediencia y entonces ser recibidos por el Padre en bendición, en gloria y vivir una vida eterna, maravillosa con Él. Esto es clarísimo. Este pasaje nos habla de una forma muy clara acerca de las dos maneras de vivir, en obediencia o en desobediencia, en bendición o en maldición, encarcelados para siempre o en plena libertad y gozo en la gloria de Dios. De eso está hablando y por eso es tan importante que hoy tomes esto muy en serio. Quizás es uno de los devocionales más importantes. Ahí todos son importantes porque es la palabra de Dios, pero hay algunos que marcan hitos. Yo creo que este es uno de esos, porque estamos hablando de algo que es revelación pura y que solamente Dios nos puede dar esa claridad. Hermanos, esto no es algo que este hombre haya pensado, es algo que el Espíritu está fluyendo para que nosotros lo podamos recibir. Y te pido encarecidamente que si tus hijos no lo están escuchando, que los sientes en algún momento y necesito que escuches esto, porque sé que viene de parte de Dios, porque sé que es importante para ellos, no importa si tienen 40 años tus hijos, si están casados y tienen una familia, que lo escuchen, porque todos somos hijos y todos necesitamos esto. Primeramente somos hijos del Padre, y si no entendemos la relación padre-hijos, hijo-padre, entonces no podemos tener relación con Dios. Y de esto se trata lo que estamos hablando. Tenemos que entender cuál es la relación que Dios quiere que tengamos como hijos suyos. Empezando por una relación con nuestros padres terrenales.
empezando por una relación en este mundo, luego en lo espiritual con Él, porque el reflejo de lo que tengamos con Dios será lo que tengamos con nuestros padres y viceversa. Si no tenemos una relación de obediencia a nuestros padres, entonces no vamos a tener una relación de obediencia con nuestro Padre Celestial. Amados, no sé si tienes la bendición de tener a tus padres todavía contigo, me refiero físicamente, pero si los tienes, hónralos, obedéceles. Ponlos en el lugar donde Dios los puso, cabeza de familia. Aprende a recibir la sabiduría que ellos tienen, porque Dios se las da. Busca consejo, escucha, y entonces Dios sabrá que tú eres un hijo obediente al cual puede revelar, puede hablar, puede guiar y en el cual puede confiar las cosas más importantes que Dios tiene. Amén.